El jueves último se postergó el debate sobre el proyecto de ley de servicio civil por protestas de sindicatos en varias ciudades del país. En Lima, una turba se enfrentó a la policía en la Plaza de Armas, como se vio en imágenes. En Iquitos, atentando contra la ley, un grueso grupo de servidores bloqueó los accesos al aeropuerto de la ciudad. ¿Por qué esta propuesta ha provocado, digamos, la ira de los sindicatos, de la CGTP, de la CTP? Y, por otro lado, ¿no es acaso que esta norma abre el camino a la meritocracia en la administración pública o no? ¿De qué estamos hablando? Tenemos 3 puntos de vista en la mesa, en el sillón, esta mañana. Carolina Guibú, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, que trae la voz de los ciudadanos, de quienes esperamos un servicio óptimo del Estado, y muchas veces eso no ocurre. Tenemos cifras. El doctor Ricardo Herrera, que es abogado laboralista y entiende el concepto y detalles de esta norma, y en la voz de los sindicatos, Elías Grijalva, secretario de la CTP. Gracias, señores, por estar aquí. Vayamos a los cambios que introduce esta ley, porque hoy es materia de aparente controversia si es que estamos evaluando el desempeño o el buen o mal desempeño de los servidores públicos, o se están restringiendo derechos laborales. ¿Cuál es la aproximación más exacta de esta norma? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, y practiquemos la dinámica de la conversación. Para que no haya problemas. Elías. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de salir por Canal 5. Decirle que el 1,5 millones de trabajadores de la administración pública estamos preocupadísimos porque se pretende imponer una ley que no ha sido consultada con los trabajadores, más aún cuando hay convenios internacionales firmados entre Perú y OIT, y lamentablemente se está arrasando con los derechos adquiridos. Y bueno, pues nosotros creemos que es una ley anticonstitucional, ¿no? Porque te está un poco atacando el derecho al trabajo, te está un poco también atacando a las leyes que anteriormente han sido dadas, como la 276, que es la carrera administrativa, la 728, que es la ley de productividad y competitividad, y el otro que es el CAS, ¿no? Al margen que están otra ley que son los tercerizados. Están vulnerando los derechos y lamentablemente pues ya nosotros tenemos la mala experiencia del año 90 al 2000. ¿Qué nos dijeron? Que había una mala atención, que el Estado era demasiado ampuloso. En ese tiempo éramos cerca de 900.000 trabajadores, en el tiempo del gobierno del señor Fujimori, y finalmente despidieron a 320.000 trabajadores, ¿no? Entonces esa mala experiencia no la queremos volver a pasar. O sea, esa película ya la conocemos, ya la sabemos, y por eso es la preocupación nuestra de que esta ley, antes de ser dada de forma unilateral, o sea, vino del gobierno central directamente al Congreso de la República, quisiéramos un gran debate. Un debate como se ha hecho con la Ley General de Trabajo, que es para el sector privado, pero donde ha habido un consenso del 85%. Vamos adelantando ese debate un poco. No se puede. Lo que justamente se dice es que la antigüedad de un servidor puede ser mérito para un ascenso, de un lado, y lo otro es hasta dónde se puede hablar de estabilidad laboral, negociación colectiva, libertad sindical, cuando el Estado está al servicio del ciudadano. Y esta pregunta también es para la doctora Guibú. A ver. Claro, tenemos un problema seriamente, Jaime, ¿no? Que es que tenemos un mal servicio público, en promedio. Entonces, este proyecto de ley plantea una propuesta de solución a ese problema. El mal servicio no solamente se debe por cuenta de los trabajadores, yo creo que se debe también por cuenta del Estado, ¿no? Porque tenemos una babel jurídica, para comenzar, tenemos 15 regímenes laborales regulados por 500 normas, tenemos cerca de 80 escalas remunerativas en más de 200 entidades públicas, tenemos cerca de 200 conceptos remunerativos y no remunerativos regulados por 400 normas, al punto que un trabajador del Estado, cuando recibe su boleta de pago, encuentra más de 20 o 30 conceptos remunerativos y no sabe por qué le están pagando y por qué no. Entonces yo creo que eso, sumado al hecho de que no se fomenta la meritocracia, la última ley de carrera administrativa del año 84, ya tiene casi 30 años, ¿no? Entonces, tanto tiempo, y esos trabajadores son los que se denominan 276, régimen laboral público, que en buena cuenta
comenzaron a en efecto experimentar una carrera administrativa que se truncó el año 90 y en particular el año 92 cuando se prohibieron los aumentos salariales. Entonces hace más o menos ya 30 años que no tienen aumentos salariales, o 20 años, perdón, y evidentemente esto genera pues desaliento, ¿no? El buen trabajador público no se siente estimulado, no se siente promovido por su institución o por el Estado en general, y por eso es que se va, mediocrizando, ¿no? Y evidentemente no tenemos un buen servicio, no tenemos trabajadores constantemente estimulados. ¿Se está confundiendo la evaluación con la estabilidad laboral? A ver, la evaluación es un elemento importante del proyecto de ley que apuesta por la meritocracia, y es un elemento a la vez polémico, ¿no? Porque evidentemente lo que plantea el proyecto es tú 276 o tú 728, régimen laboral público, régimen laboral privado, que esté ahí, o tu CAS, que estoy fuera de planilla, ¿no es cierto?, contrato administrativo de servicios, tienes la opción de pasarte al nuevo régimen de servicio civil. Es un tema opcional, que creo yo que debería ser evaluado porque quizás fracase el sistema si es que permitimos que esto sea opcional y no obligatorio. Pero ese puede ser otro tema a discutir, ¿no? Entonces, si pasas, te sometes a un reto. El reto de que si eres buen trabajador tienes posibilidad de ganar más y ascender en la carrera pública a posiciones más expectantes, pero también tienes el riesgo de que vas a ser evaluado anualmente, y si sales desaprobado en 2 evaluaciones consecutivas anuales vas a ser separado del Estado, una nueva causal de desvinculación laboral. Entonces la evaluación trae consigo el riesgo de la estabilidad laboral, pero todo ello en el contexto de la meritocracia, que me parece importantísimo fomentar. A ver, Carolina, el siguiente tema es si al ciudadano, tú traes la voz de el que está del otro lado de la ventanilla, el que va a hacer un trámite, le importa la estabilidad laboral, la negociación colectiva, la libertad sindical, o le importa una buena atención. Bueno, en general le importa una buena atención, ¿no? El ciudadano no entiende qué cosa es un CAS, qué cosa es una 728 o 276, ¿no? Lo que tiene enfrente cuando realiza una gestión, un trámite, es a un servidor público, ¿no? Que puede estar contratado de diferente manera, pero en general representa al Estado. Y esta experiencia que significa realizar un trámite con un funcionario público, acercarse a pedir información, pues no es muy grata actualmente. En promedio, nuestros estudios, Ranking CAT, que es un estudio de satisfacción en la atención en las entidades públicas, en 123 entidades públicas a nivel nacional, indica que el ciudadano está poco o nada satisfecho en un 49%. Es decir, que no está recibiendo pues una atención de calidad. ¿Por qué principalmente, no? Porque no recibe información, porque no recibe un trato igualitario, o sea, siente que hay discriminación de algún tipo, ¿no? Ya sea por raza, por género, o incluso porque se ve el tarjetazo, ¿no? No se respeta la cola. Y evidentemente se requiere tener procesos que reformulen esta capacidad de los funcionarios públicos de poder atender de manera justa y equitativa a los ciudadanos. Esos procesos actualmente no pueden darse porque tienes estos sistemas que comentaban los anteriores entrevistados, ¿no? Que rigen en el país diferentes sistemas en donde hay diferentes mecanismos de contratación, de evaluación, ¿no? Y también incluso de sanción. Si queremos tener un Estado, una gestión pública de calidad, con integridad y ética, debemos generar mecanismos que nos ayuden a promover esos sistemas, ¿no? Ahora, ¿no existe, Elías, poco interés en los sindicatos? Porque esa es la percepción que se tiene del otro lado, ¿no? Poco interés en ser evaluados, en que la calidad del servidor público, como lo demandan los ciudadanos, sea óptima, que realmente la prioridad del que va a trabajar a una institución pública sea servir al ciudadano y no muchas veces servirse de él. ¿Por qué esta negativa inicial a la evaluación? ¿Por qué no se quiere la evaluación? ¿O es una percepción errónea que tiene el ciudadano de a pie? Yo creo que el ciudadano tiene una percepción equivocada, porque cuando se habla de evaluaciones no se está hablando de que a uno lo van a evaluar para capacitarse mejor y poder ascender. Al contrario, como muy bien lo ha señalado el doctor, con 2 evaluaciones negativas, indudablemente ese trabajador se va a ir. Y van a buscar. Lo que pasa que el gobierno pretende sacar gente para meter su gente. Ese es el tema de fondo también. Eso es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Ahora, el otro tema es que nosotros no nos oponemos a que haya una ley de servicio civil, ¿no? Y que se junten las 3 leyes para poder sacar una sola. Nosotros estamos de acuerdo, pero lo que queremos es
la participación de especialistas y de los trabajadores, tal y como lo señala la OIT en su artículo 122, señala que toda reforma laboral tendrá que ser consultada con los trabajadores. Y eso está firmado entre Perú y la OIT. Y eso es lo que queremos, ¿no? Los trabajadores que nos hagan participar, que demos nuestro punto de vista, que opinemos, ¿no? Y también que estén incluidos los especialistas. Y también, inclusive, puede estar incluido, ¿no? la representación. Debería, ¿no? Debería, indudablemente, en un acto democrático, claro, ¿no? Donde las cosas... No, de manera opcional, de manera obligatoria. Porque toda ley consultada con los respectivos actores sociales, indudablemente va a durar en el tiempo. Aquel que no se consulta, eso va a durar... Pero para ti, ¿cuál es la prioridad? ¿El trabajador o el ciudadano? Ambas cosas. El ciudadano y el trabajador. Porque si tú ves... muchas veces se confunde y se cree que ustedes piensan primero en el trabajador y el ciudadano. A nosotros nos conviene que el ciudadano común y corriente se vaya contento, se vaya feliz después de una atención al público. Eso es lo que queremos nosotros. Pero por otro lado también queremos que al trabajador, como muy bien también lo ha señalado el doctor, que tengan las remuneraciones correctas. No puede ser que desde el año 90 no se les haya incrementado, que haya diferencias, ¿no?, entre un auxiliar del Ministerio de Salud con un auxiliar del Ministerio de Economía. El auxiliar del Ministerio de Economía está en 3.000 soles, el auxiliar en salud está en 800.000 soles. Eso es una locura, ¿no? Pero claro, doctor Herrera, ¿qué hacemos justamente a lo que se está tocando, que tiene que ver con este elemento nocivo en el Estado, que es una suerte de blindaje al funcionario, al servidor público, que milita en el partido de gobierno, que es amigo del ministro, amigo del viceministro, amigo del presidente también incluso, o de la esposa del presidente en algunos casos? ¿Esta ley acaba con la vara en la administración pública o no? Este proyecto debería acabar con ese fenómeno distorsionante, ¿no? Al Estado entra más o menos 42.000 trabajadores al año, de los cuales más de la mitad son del régimen CAS, que es un régimen en el cual no se hace un concurso público con todas las formalidades de ley para poder ingresar a trabajar en el Estado. Entonces, evidentemente, eso se presta a subjetivismos, a privilegios, ¿no es cierto?, a preferencias que definitivamente no nos permiten contar con el mejor trabajador en el Estado. Ahora, yo creo que, dado que este proyecto de ley apunta a que el pase al nuevo régimen sea opcional, el trabajador decide, este proyecto de ley tiene que ayornarse, tiene que de alguna manera hacerse más atractivo, ¿no?, más vendible para el trabajador público. Y aparte del tema de la evaluación, que por lo que veo, en función de lo que dice el señor Grijalva, no es que los sindicatos estén en contra de la evaluación, sino que quieren seguridades o garantías para la evaluación, porque la experiencia reciente de los 90, en efecto, hizo o deja como lección que pues la evaluación se manejó políticamente. Claro, pero si salen mal evaluados, eventualmente pueden ser despedidos, ¿no? Por cierto. Entonces lo que creo que hay que hacer es tratar de establecer cuáles son las principales preocupaciones de los trabajadores y trabajar en ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, no se dice que un trabajador que pase de la 276 o 228 con años de servicio al nuevo régimen no sea sometido al periodo de prueba. Entonces, evidentemente, en el periodo de prueba cabe la posibilidad de que uno se pueda ser despedido sin inclusive ningún tipo de justificación, ¿no? O, por ejemplo, no se dice qué va a pasar con gran parte del ingreso del trabajador que es CAFAE, que no es sueldo. Entonces, voy a pasar a ganar lo mismo. ¿Qué pasa con mis derechos adquiridos por costumbre o por contrato o por negociación colectiva, ¿no? Y sobre todo la negociación colectiva, en el sentido de que ahora, y lo dice la ley de presupuestos de este año, se prohíbe que los trabajadores pidan en la negociación colectiva aumento de sueldos. Ya quisieran algunos empleadores en el sector privado una ley que diga que sus sindicatos no le pueden pedir aumento de sueldos. Entonces, ahora, eso evidentemente contraría convenios de la OIT. Carolina, ¿cuáles son las percepciones que usted ha encontrado en el ciudadano con respecto al funcionario público, con respecto al que atiende en la ventanilla? ¿Cuáles son los criterios que tiene el ciudadano respecto a la honestidad de ese funcionario, a eventuales gestos de corrupción o actos propios de corrupción y agilidad en el tema del servicio, ¿no?, de la prontitud, de la diligencia? Es interesante porque lo mencionaba anteriormente. Nuestra encuesta revela que 4% de los ciudadanos que pasan por una ventanilla son sujetos de coima, ¿no? Les exigen algún regalo, ¿no?, dinero, muchas veces para agilizar el trámite. Pero, y uno dice 4% es poquito, ¿no? Pero cuando le preguntas a ese mismo ciudadano, ese grupo de ciudadanos, ¿pero qué piensas realmente de la gestión pública? ¿Es íntegra? 68% te dicen que no, que al contrario, hay sensación de poca transparencia, de corrupción, ¿no? Entonces, evidentemente hay progresos,
significativos en lo que significa la atención, pero estos no son lo suficientes para cambiar la percepción del ciudadano de lo que es la gestión pública, el aparato estatal, principalmente porque no existe mucha información y no existen procesos claros. Y yo quisiera hacer también un aporte respecto a cómo, si esta ley permitiría mejorar los sistemas de meritocracia, los sistemas de servicio al ciudadano. Y yo creo que una ley no es suficiente, ¿no? Se necesitan consensos y sobre todo una visión de futuro, ¿no? No significa que vamos a tener la ley y todo va a cambiar progresivamente, no, claro. sino significa que este gobierno y los siguientes gobiernos estén orientados a gestión por resultados, a medición de los funcionarios públicos respecto a productividad y a buena atención, ¿no? Y incluir mecanismos de medición de satisfacción ciudadana en ese proceso. Le debemos poner puntos suspensivos a esta conversación, pero va a ser un gusto tenerlos en otra ocasión, porque además el debate da para largo y recién se reinicia, ¿no? Porque no va a haber todavía debate en el Pleno hasta que se recojan opiniones, por ejemplo, como las del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que debió ser una de las primeras. Gracias a Carolina Guibú, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, al doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, y Elías Grijalva, secretario de la CTP. Hasta otra oportunidad. Seguimos con el tema, porque el tema todavía, como dije, da para largo. 8:40, Claudia María.